El péndulo se mueve. En el capítulo anterior hablamos del libro de Lucrecio, La naturaleza de las cosas. Esta vez hablaremos sobre un tema algo diferente, pues ese es el objetivo del péndulo, moverse de un extremo al otro. Esta vez entonces hablaremos de una película, pero esta no es cualquier película. Es un musical, y yo sé que a la mayoría le gustan los musicales. No, bueno, en realidad la mayoría dice ¿un musical? No, yo no los entiendo. Ok, estoy de acuerdo, los musicales tienen mala fama, pero piensa, hay varios por ahí que tal vez te gustan. Las películas de Disney en su mayoría tienen escenas musicales. Gris, The Rocky Horror Picture Show, La La Land, El Mago de Oz. Ahí tienes algunos ejemplos del pasado y más contemporáneos que pueden parecer extremos, pero son musicales y como tal tienen su valor narrativo. La película de la que quiero hablar es una rareza. Está basada en un tema archiconocido. Tanto es así que su nombre puede de inmediato hacernos subir la guardia y rechazar ver o escuchar el contenido de la obra en cuestión, como un vampiro escapando de la luz del sol. Lo cual es bastante penoso y debo confesar que fui víctima de esa mentalidad. Para no alargarme más en bla bla bla, la película se llama Jesus Christ Superstar. En español, Jesucristo Superestrella, estrenada en el año 1973. Es una adaptación del álbum conceptual del mismo nombre. La música es original de Andrew Lloyd Webber y las letras fueron escritas por Tim Rice. Esta dupla es conocida en el mundo del espectáculo norteamericano y en especial por esta obra, además de Evita, de la cual solo creo conocer una canción. Y bueno, estoy de acuerdo con Fran Lebowitz en que hacer un musical sobre Evita Perón es a lo menos una mala idea. Pero Aldo, vas a hablar de una película de hace más de 40 años, una película que habla de Jesús, probablemente religiosa, con un casting de hippies, y encima un musical. Puedo escuchar esas acusaciones o dudas. Pero ten paciencia porque este será un viaje frenético lleno de misterios, conspiraciones, elucubraciones, trasnochadas, exceso de cafeína y fanatismo audiovisual. Bueno, ya veremos. Jesucristo Superestrella es una película bastante popular. Como la mayoría en Chile, fui criado en un ambiente religioso. Mi familia tenía la costumbre y la tendencia de ir a la iglesia los domingos y olvidarse de eso el resto de la semana. Digo tenían porque después ya no fuimos más y hoy por hoy, hasta donde yo sé, la mayoría no mantiene esas actitudes como las de bendecir la mesa o no poner música el Viernes Santo. De hecho, no solo no poner música, tampoco hacer demasiado ruido. Era un día de reflexión. También veíamos la Navidad como una fiesta religiosa y habían ciertas ceremonias cristianas. Pero bueno, ese tipo de cosas ya están muy olvidadas. Tal vez por eso, por haber sido criado en ese ambiente, tenía la impresión de que Jesucristo Superestrella era una película slash obra de teatro en la que se contaban los últimos días de Cristo hasta la crucifixión, como tantas otras historias similares. Pero sucedía que esta incluía canciones y coreografías. ¿Es Jesucristo Superstar o Jesus Christ Superstar una película religiosa? ¿Es una película cristiana? Trataré de hacer mi punto y serás tú quien tome la decisión. La película, como ya mencioné, está basada en una obra de teatro que no pudo concretar su producción, por lo que primero se editó un álbum conceptual con las mismas canciones que irían en la obra de teatro. Me centraré en aspectos de la película y las letras de las canciones,
Ambas cosas, por supuesto, inseparables, pero por ahora dejaré de lado los comentarios que tengan que ver con las diferencias entre las distintas versiones, incluidas la de Camilo VI. Jesús es un personaje histórico, del que sabemos algunas cosas, pero cuya existencia puede haber sido muy diferente a como se cree o se sabe por las escrituras de los evangelios y los testimonios de los historiadores de la época. Al igual que Sócrates, es un personaje que no escribió nada, pero cuyos discípulos fueron dejando textos en los que recogían la palabra del maestro. Las letras de las canciones y la puesta en escena de esta película nos van a mostrar entonces a un Jesús extremadamente humanizado, entregado a la vida, a su contexto, con un mensaje de espiritualidad, paz y amor. La película cuida de no mostrar los famosos milagros de los que tanto se habla. De hecho, a salvedad de los anacronismos, nunca vemos nada sobrenatural. La película tiene una particularidad que a mí, por lo menos, me hace sentir que estoy frente a algo distinto cuando se trata de hablar de Jesús. El enfoque de la película es Judas Iscariote. Eso inmediatamente nos pone en otro contexto, nos hace ver las cosas de una forma absolutamente distinta a como estamos acostumbrados. La tradición dice que Judas fue el traidor. Por lo tanto, como cualquier villano indigno, es acusado y juzgado por todos nosotros. Judas nos cuenta en la primera canción, llamada Heaven on Their Minds, por qué está decepcionado del camino que Cristo ha tomado. Judas es interpretado por Carl Anderson. Su canción es una de las más potentes, es a la vez una descarga rabiosa y asustada. Asustada. ¿Por qué? Pues porque los fans de Cristo están demasiado exaltados con la idea de que Jesús sea el Mesías, el verdadero rey de los judíos, hijo de Dios. Y asustado también porque en ese entonces Judea era uno de los pueblos ocupados por el Imperio Romano. Los romanos mantenían la ley y el orden y aprovechaban de cobrar impuestos. Muchos judíos, por supuesto, estaban en contra de sus amos paganos. Fue entonces que se armaron grupos de resistencia nacionalista. Entre ellos apareció uno denominado los celotes, quienes eran capaces de cometer actos terribles con tal de asustar a los romanos y eventualmente liberarse de la ocupación. En la película, los seguidores de Cristo y en especial sus 12 apóstoles eran unos revolucionarios que buscaban la manera de librarse del control de Roma. Pero entonces Judas comienza a dudar del mensaje de Cristo, que poco a poco está personalizando demasiado la lucha. Es decir, si comenzaron como unos revolucionarios interesados en liberar el pueblo, ahora Jesús está haciendo que todo gire en torno a él. Para Judas esto es una molestia porque él sabe que Jesús es un hombre y nada más, no es un Dios. Y cuando el pueblo se dé cuenta de la farsa, no van a estar contentos. Tal vez quieran vengarse. Judas advierte que los seguidores de Jesús se darán vuelta a la chaqueta cuando descubran que no es un Dios ni que tiene manera de salvarles. El desarrollo psicológico de Judas va avanzando durante la película y veremos entonces más aspectos de su personalidad y sus razones para hacer lo que tiene que hacer. Con respecto a eso, nunca me ha quedado muy claro este asunto de Jesús y su condena para después resucitar. Y lo que menos me queda claro es por qué Judas tiene que entregarlo. Y la película además se encarga de mostrarnos esta contradicción absurda entre lo que parece ser la voluntad de Judas de terminar con la presencia de Jesús por el peligro que supone para todos ellos y por otro el dolor que le causa el haber sido el traidor.
Todo esto envuelto en la idea de que es Dios finalmente quien ha organizado todo este plan. Esto en todo caso es problema mío, que le busco sentido a las leyendas por absurdas que sean. Sin embargo, el conflicto en la película es real y la puesta en escena para mostrarnos lo que pasa y cómo lo ven los distintos personajes involucrados es notable. Vemos a Judas hablándole a Jesús, diciéndole, hazme caso, no te olvides de nuestra misión. Por otro lado, vemos a Jesús rodeado de fanáticos que aplauden todo lo que hace y dice. La película está ambientada en el desierto de Israel. Fondos áridos que hacen destacar el colorido de los vestuarios y el baile. Como ya dije, tiene elementos anacrónicos, fuera de tiempo. Por ejemplo, los soldados romanos cargan metralletas, hay tanques y aviones jet que representan el poder del imperio romano. No sé qué pensar al respecto porque en realidad no me molesta, pero sí le da una estética kitsch y supongo que esa era la idea de la película, ser kitsch porque el material es kitsch. Jesús está interpretado por Ted Nelly y es su primera vez en la gran pantalla. Aunque como la película no tiene diálogos y va de una canción a otra para contar su historia, funciona bastante bien. Sin embargo, Ted Nelly se encarga de modular su actuación con pequeños detalles y gestos que le dan presencia al personaje de Jesús, aun cuando no está en primer plano. Y de hecho, la película tiene pocos primeros planos, lo cual se agradece porque lo que queremos ver es precisamente la multiplicidad de visiones que se nos presentan, la multiplicidad de voces que están en este lugar, en este momento, viviendo una situación única. La canción que sigue es What's the Buzz? Y ahí se nos presenta Jesús junto a sus 12 apóstoles. Los apóstoles están preguntando cuándo vamos a ir a Jerusalén, qué es lo que va a pasar, cuéntame, cuéntame, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Jesús aparece entonces para decirles que la vida es ahora y que no traten de cambiar el destino o adelantarse a la jugada. Lo que tenga que pasar va a pasar y no hay que obsesionarse con el mañana, lo cual parece en todo caso un consejo sensato. Pero como la película se va a encargar de mostrarnos, parece que nadie entiende realmente el mensaje de Jesús. Dicho eso, y a pesar del mensaje de paz que supuestamente viene a traer Jesús, su actitud en esta historia es de retar a todo el mundo. De hecho, es bastante molestoso. Primero, reta a sus apóstoles por tratar de sacar ventaja de las cosas. Luego a Judas por acusar a María Magdalena de mala publicidad para su causa. Cuando Jesús llega a Jerusalén, le dice a Caifás, con otras palabras, que no puede hacer callar la voz del pueblo. Le dice por otro lado al pueblo que la canción que cantan es para él, pero también para ellos. Le dice a los comerciantes que se vayan del templo, acusándolos de ladrones y decadentes. Se descarta de los leprosos, diciéndoles que lo dejen en paz. Le dice a sus apóstoles que no entienden su mensaje y que lo van a olvidar muy pronto cuando ya no esté con ellos. Se pelea con Judas y le dice que sabe que lo va a traicionar y a pesar de eso no quiere escuchar las razones que Judas tiene. Se pelea con Dios, aunque después acepta su destino. No le responde a Pilatos a pesar de que Pilatos quería ayudarlo. Así que bueno, ese es Jesús en esta película. Ya hemos presentado el conflicto entre Judas y Jesús, pero hay otros personajes que tampoco están muy de acuerdo con lo que está ocurriendo, y es el sacerdocio hebreo. Tenemos a Anás y Caifás. Caifás le explica a Anás que Jesús es muy importante en este momento y que su fama es peligrosa. El movimiento que Jesús está levantando es blasfemo y peligroso para todos los judíos.
Anás le quita importancia, considerando que entre el vulgo siempre se están levantando estos falsos profetas y que si los entretiene, bueno, pues, ¿qué tiene? Pero al final, como ya he dicho, se impone la visión de Caifás de que no hay que tomar riesgos con Jesús, en especial porque se declara hijo de Dios. Hijo de Dios. Decir que eres el hijo de Dios era una cosa muy importante en ese entonces. De hecho, Jesús es juzgado posteriormente con esa acusación. Caifás tiene miedo de que los romanos, al ver que el pueblo está deseando coronar como rey a Jesús, se levanten armas contra ellos y los extermine a todos. Me parece relevante este punto. Quiero que quede bien claro que la mayoría de las interpretaciones que se hace de este conflicto es la de ponerlo en blanco y negro sin ningún tipo de matices. Los sacerdotes judíos, malos. Judas, traidor, malo. Pilatos, un cobarde. Pero no es tan así. La película, la narración de esto, que podemos vincular a las letras de la propuesta musical, nos aclaran que los personajes tienen sus motivaciones políticas y psicológicas y que están justificadas, pues nadie iba realmente a creer en este juego que estamos haciendo, ¿no? De ponernos en este contexto, que Jesús realmente era el Hijo de Dios o que era un rey. Esto nos elimina una visión maniquea de las cosas. No quiero ser molestoso con eso, pero es muy diferente decir que esta ópera rock es antisemita cuando se pone junto a The Passion of Christ, por ejemplo, de Mel Gibson, película que a mí me parece es malintencionada como pocas. Ahí sí, todos los personajes malos son muy malos y los buenos son bastante buenos, pero la maldad que se levanta para juzgar a Jesús es impresionante. Y la verdad es que, como podemos ver en este caso, los romanos ejecutaban a todo el mundo en ese entonces. Si había muchos problemas, lo crucificaban. No era tan extraño. Y tampoco era extraño ver gente que se declaraba un santo, un mesías o lo que fuese. Por lo tanto, son incomparables las energías de ambas películas. Por un lado tenemos este musical alegre y colorido. Por otro lado tenemos una película de violencia pornográfica. De destacar el vestuario de los sacerdotes en esta película. Me parece genial. Son túnicas negras, lo que en los planos generales les da un aspecto como de cuervos. Tienen unos gorros grandes que parecen globos aerostáticos, andan con el torso desnudo, lo cual se justifica, supongo, porque en el desierto hace mucho calor y además tienen capas. Y los actores se ve que disfrutan tener esas capas, porque cuando tienen que voltearse no lo hacen así, me voy a dar una vuelta, no, se giran con intención de agarrar esa capa y voltearla de un solo golpe. Se ve que lo pasan bien y probablemente yo también lo haría si estuviera interpretando un papel en una película y tengo la oportunidad de usar una capa. Con respecto a lo que sigue en la historia, Jesús es recibido en Jerusalén con todo el pueblo feliz, celebrándolo y cantando alabanzas. En un momento, las voces cantan "Will you die for me?" ¿Morirías por mí? Y ahí la imagen se congela en el rostro de Cristo, quien ya va comprendiendo los alcances de su mensaje. Aquí no puedo evitar recordar ese maravilloso cuento de Jorge Luis Borges, El Evangelio según San Marcos. Les pido un favor, ayúdense y vayan a leerlo. Es demasiado bueno. Al principio mencioné a los celotes. Bueno, los celotes, como ya expliqué, eran una agrupación nacionalista judía que buscaba resistir al invasor romano. Lástima que no tuvieran la poción que da fuerza sobrehumana a los galos de los cómics de Asterix. Pero hoy por hoy se usa el concepto zealots en inglés para referirse a cualquier fanático
por supuesto que tiene una connotación negativa. En todo caso, entre los apóstoles de Jesús había uno llamado Simón, el celote, y tiene una canción, una de las que es para mi gusto de las mejores de la película. No solo por la canción, que en la versión cinematográfica está mejor desarrollada que en el álbum original, eh, pero además la puesta en escena es muy poderosa. Aparecen los bailarines en el desierto como de la nada. Se siente el calor, el sol abrasante, pero ellos bailan, se contorsionan y cantan como si estuvieran poseídos del amor de Cristo. Y sí, vaya que lo están. Simón le dice a Jesús: todos los que están aquí se disponen a hacer lo que tú les digas, son verdaderos cristianos. Me gusta esta escena porque además, ¿quién no ha visto en el mundo real a los cristianos en este estado de fervor, como los personajes que siguen a Simón? A veces en las plazas o en sus templos se les ve en un estado frenético, casi como si estuvieran poseídos. No les importa nada, porque en el baile, en su devoción, se pierden en la fe, se sienten uno con algo más allá de ellos. Es un poder de sugestión increíble, y esta escena lo ejemplifica muy bien. Simón y los demás se tiran al suelo y hacen alabanzas alrededor de Jesús. Simón entonces le dice a Jesús: estos acá harán lo que les digas, sea lo que sea. Pero por favor, considera, Jesús, añadir en tu discurso un poco de odio a Roma. Y ahí el rostro de Jesús se transforma, cambia. Ya no está tan feliz. Se da cuenta otra vez que su discurso es mal interpretado por sus seguidores. Supongo que eso es lo peor que podría pasarte. Bueno, es lo que le pasa a la mayoría de maestros, filósofos, etcétera. La historia real no dista mucho de eso, además. Algunas atrocidades de las iglesias no creo que tengan mucho que ver con el mensaje de Jesús de fraternidad. Y esto tal vez sea porque el mensaje altruista de Jesús es impracticable. Por nuestra naturaleza, no es posible conformarse con la vida planteada por Jesús, así como la de muchos filósofos que también rechazaban la vida de sus contemporáneos para plantear una moralidad lejos de las intenciones humanas. Tal vez se pueda practicar, tal vez algunos puedan llevarlo a cabo, pero lo cierto es que es un ideal y como tal no puede ser llevado a la práctica por toda la sociedad. Pero bueno, ya me metí mucho ahí y no tengo intenciones de hacer un caso de esto. Por supuesto, si alguien quiere escribir sus comentarios, me encantaría leerlos y también aprender sobre el tema. Otro de los aspectos importantes de esta película es María Magdalena. Interpretada por Yvonne Elliman, tiene al menos 3 canciones. Una de ellas es Everything's Alright, en la que se encarga de calmar a Jesús. María Magdalena es un caso importante en este afán de convertir a Jesús en un hombre de carne y hueso que tenía necesidades como cualquier otro. Los demás seguidores de Cristo pasan por alto este detalle, lo ven como un líder, como un maestro, lo que sea, pero se olvidan de que es un hombre, de que se cansa. María Magdalena ve estas cosas. Ella se encarga de cuidarlo, de hacerle cariño, de refrescar su frente. Está a su lado y le jura devoción al mensaje que Cristo transmite, pero además le desea como hombre. Y esto lo vemos expresado de mejor manera en la canción I Don't Know How to Love Him, una de las más famosas de la obra. Melosa, sí, pero la potente voz de Elliman la eleva de ser una simple canción pop romántica, con lo cual se salva de la decepción. Finalmente, María Magdalena aparece en la canción Could We Start Again, Please, que también fue compuesta solo para esta película.
y que luego se ha usado en las siguientes adaptaciones. La película, además, no se molesta en mostrarnos si es que efectivamente Jesús y María Magdalena tuvieron o no una relación. Supongo que entrar en eso hubiese sido ir demasiado lejos. Ya vendría Martin Scorsese a quitarnos la duda. Como mi interés no es contar toda la película, mencionaré dos escenas que me parecen importantes o llamativas. Una de ellas es la llegada de Jesús al templo de Jerusalén y su expulsión de los comerciantes. Como ya hablamos en el capítulo anterior en la naturaleza de las cosas, los primeros cristianos fueron bastante reactivos, fueron reaccionarios con respecto a muchas cosas que se estaban haciendo. Jesús también era alguien que detestaba la moralidad del comerciante. Podríamos decir que la actitud de Jesús está en concordancia con esta idea de vivir una vida lo más aventurera posible, de rechazar la acumulación de capital, la especulación y otros valores que han permitido, al contrario que las ideas de Jesús, el ascenso a la vida moderna. La película se encarga, además de reforzar esta idea, por mostrar a los comerciantes de forma inmoral. Prostitución, drogas, armamento, lo que sea supuestamente. Todo lo puedes comprar ahí en el templo. Esto, por supuesto, levanta la ira de Jesús. Desde un punto de vista psicológico, la ira es una de las peores emociones y Jesús la descarga con todo, aunque la escena parece bastante débil porque solo él rompe las cosas y en realidad los comerciantes podrían haberlo detenido, nadie lo hace, no sé por qué, pero la reacción de Jesús está justificada por su mensaje. Es el cristianismo el que dice es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. Este tipo de ideas han sobrevivido hasta el día de hoy. Curiosamente, los primeros cristianos mantuvieron esta idea de que el comercio era detestable. Sin embargo, la cosa se fue arreglando con San Agustín en adelante, cuando ya la Iglesia, sus teólogos, comenzaron a darse cuenta de que la propiedad privada no era algo negativo y si existía, de hecho, podía servir para ayudar a la causa, para ayudar a la sociedad y para el mensaje de Dios. Jesús expulsó a los comerciantes del templo, pero el dinero no es malo, ni el comercio, por supuesto, es malo. El dinero es un invento humano maravilloso, sea porque simplificó la economía, como porque al convertirse en el estándar de la calidad de vida, nos evita la competencia de ver quién es más fuerte. Sí, hay quienes se obsesionan con la plata, pero eso ocurriría de todas formas. El dinero es un medio de intercambio que promueve la paz. Yo voy y le entrego una cierta cantidad de dinero a quien me venda algo, y de esa manera esta persona con ese dinero puede hacer otra cosa y yo me quedo con algo que esa persona me ha vendido. Parece tan básico, lo hacemos todos los días y precisamente por eso es tan eficiente. Se ha convertido en algo natural, lo damos por hecho, pero filósofos como Sócrates, Platón y aquí Jesús y quienes fueron los primeros cristianos lo rechazaban, lo veían como algo perverso. Tenían esta idea que, como ya dije, sobrevive hasta el día de hoy, de que cuando alguien comercia o vende o transacciona, hay otro que está perdiendo algo. Es una suma a cero y no es un gana-gana como en realidad es. Yo si vendo algo es porque le doy más valor a lo que quiero comprarme luego con eso que estoy vendiendo. Le estoy dando más valor a lo que me están intercambiando. Es decir, si yo tengo aquí una hora de mi tiempo para hacer un trabajo y en realidad podría dedicarlo a jugar, pero alguien me dice, te doy X cantidad de dinero para que hagas esto por mí en esa hora de trabajo,
Yo digo, bueno, sí, en realidad prefiero el dinero a dedicarme a jugar Plantas versus Zombies o Minecraft, qué sé yo. En fin, Jesús, luego de esta escena, es abordado por los leprosos. Para mí, bueno, los leprosos son lo más marginal de lo marginal. O sea, están más allá del margen, si es que eso tiene algún sentido. ¿Saben a qué me recuerda? Me da escalofrío recordar la escena, de hecho, porque me recuerda a Valparaíso, acá en Chile, por si alguien de otro país me está escuchando. Plaza de Chaurren o la antigua Plaza O'Higgins de Valparaíso, con todos los pordioseros y enfermos más apartados de la sociedad. Son de verdad los pobres que no tienen nada, los que para ellos cualquier cosa es igual. Pero entonces escucharon de un tal Cristo y le piden que por favor les regale un milagro y lo rodean, lo agarran y lo empujan, casi como que si fueran a devorarlo. Está muy bien interpretada esa escena. Los personajes se ven bastante aterradores, podría decir. Representan personas con la piel enferma, sin brazos, sin piernas y sin ninguna posesión más que el cuerpo que mantienen con vida. Se arrastran como gusanos. No, no solo están apestados en lo físico, también en lo psicológico. La escena de los leprosos en esta película es muy buena. Entonces, luego que ya vimos las distintas visiones que Jesús levanta en los personajes, y eso que no hablé de Pilatos, no he hablado de Pilatos, y la verdad es que Pilatos es un personaje también muy bien interpretado en esta película. Su participación es de tratar de ayudar a Jesús, no quiere condenarlo, pero ya el pueblo al ver a Jesús detenido se da cuenta de que, bueno, parece que no puede romper las cadenas, parece que no va a iniciar ninguna guerra, de alguna manera los ha traicionado. Entonces ellos a su vez lo traicionan. Como Judas predijo, el pueblo se ha vuelto en contra de Jesús y lo único que quieren ahora es verlo crucificado. A Pilatos no le queda otra que hacerlo, crucificar a Jesús para calmar el ansia de sangre de la masa. Bueno, así son las masas. Ejemplos en la historia hay miles, cientos de miles. Por lo tanto, ya podemos responder tal vez la pregunta del principio. ¿Es esta una película religiosa? ¿Es esta una película cristiana? Yo diría que no. Pero es una película que nos permite observar de distintas perspectivas humanistas la relación de Cristo y sus seguidores, de los dirigentes de la época y el contexto de una nación dividida por la ocupación extranjera. Podemos hacer muchos paralelismos. La historia tiene la mala costumbre de repetirse, de mostrarse en más de una ocasión y a veces con los mismos trágicos resultados. Es una obra audiovisual que ha envejecido muy bien. A los que no estamos muy enterados o interesados en la historia de Cristo, nos permite acceder al interés por esta última a través de conflictos mortales y morales, sobre la autoridad, sobre los deseos, el sacrificio, el amor, el fanatismo o la lealtad. Plantea preguntas interesantes y la puesta en escena es sólida. Tal vez hay poca variedad en las imágenes y la cámara tampoco es demasiado arriesgada, pero todo eso es superado por las coreografías y las interpretaciones de los bailarines y actores. Espero de verdad haber llamado su atención a ver esta película y denle una oportunidad. El cristianismo es un tema importante en Occidente y lo seguirá siendo por algunos años. Si llegaste hasta acá, gracias. No olvides compartir. Este trabajo solo puede existir si hay personas interesadas en escucharlo.
Búscanos en Instagram como Péndulo Podcast y si quieres hacer comentarios sobre este o cualquier otro capítulo o plantear otro tema para futuro, escríbeme a espejoescritor@gmail.com. El péndulo se sigue moviendo y nosotros con él. Soy Aldo Espejo. Hasta la próxima.